Buenos días, buenas tardes para todos los chicos. Vamos a empezar una nueva clase en nuestro semestre Uni. El tema a desarrollar es la cultura árabe y el Islam, ¿correcto? Este es el tema de nuestro semestral y espero pues que podamos reflexionar un poco más sobre esta gran civilización, ¿no? Que el día de hoy todavía tiene su influencia fuerte, potente en el mundo, ¿no? ¿Dónde se ubican los árabes? La cultura árabe, los árabes, en realidad, ¿no? Se van a ubicar en una península conocida con el nombre justamente de Península Arábica, ¿correcto? Así, profesor. Así es, chicos, ¿no? Los árabes se ubican acá, en la denominada Península Arábica. ¿Correcto? Todo ese territorio que estamos viendo acá se llama Península Arábica. El mapa acá nos está mostrando un país actual llamado Arabia Saudita, pero hay otros países que abarcan la Península Arábica. Ahí está Yemen, ahí está Omán, por acá Emiratos Árabes Unidos, por acá está Bahrein. ¿Se dan cuenta? Incluso Qatar, donde ahora se va a celebrar el Mundial, ¿no? En noviembre del año 2022. Todos ellos son países árabes. Incluso hay más. Irak, Kuwait, Jordania, ¿no? Otros, los vecinos, son países árabes. En realidad, tenemos que entender un poquito más sobre qué es ser árabe. Por ahí habrán escuchado, por ahí, los árabes son musulmanes, dicen ahí, musulmanes. Otros empiezan a hablar de, no, pero son islámicos, ¿no? Otros utilizan el concepto mismo que estamos mencionando en este momento, árabes, ¿no? En realidad, ¿qué es? Uno se podría preguntar. Ya, árabe, árabe es toda aquella persona que representa una cultura. Es una cultura, una idiosincrasia, una forma de ser, un idioma, ¿correcto? Hay un grupo de pobladores que tienen cultura árabe, que tienen idioma árabe, su forma de comportarse es como árabe, pero no todos en el mundo que profesan, por ejemplo, la religión islámica, porque el Islam, lo islámico hace referencia a su religión, a la religión. No todos en la península arábica son islámicos. ¿Así, profesor? Así es, ¿correcto? Hay gente que profesa el Islam, pero justamente el Islam hace referencia a la religión. Hay personas que son árabes, pero que no son islámicos, pueden ser cristianos. Hablan el árabe, tienen una cultura árabe, pero su religión de repente es judía, o es cristiana, u otra. ¿Te das cuenta? Entonces no hay que confundir. ¿Ya? El árabe es esa cultura y el islam es la religión, ¿correcto? Ahora, pero habrán escuchado otro concepto, el concepto, por ejemplo, de musulmán. ¿Quiénes son musulmanes? Todas las personas en el mundo, todas las personas que profesan el Islam como religión, que profesan el Islam. ¿Así, profesor? Exacto. En el planeta Tierra, el Islam como religión está muy difundido. Por ejemplo, acá en Turquía, los turcos no son árabes, son otra cultura, son otro idioma. Hay un idioma. Un turco habla con un árabe, no se entienden. Pero en Turquía profesan la religión islámica. Sí, profesor. Por ejemplo, hay un país llamado Nigeria. Acá está Nigeria, uno de los países más poblados de África. La mayoría de su población es de religión islámica y ellos no hablan ni turco ni árabe. Aquí se habla el inglés, imagínense, y otros idiomas nativos, desde luego. Hay un país por acá que se llama Indonesia. Es el país musulmán más poblado del mundo, musulmán. Ahí la mayoría es también islámico, profesa el Islam, pero no hablan árabe, no hablan turco, no hablan inglés, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando otras culturas profesan el Islam, se le va a llamar musulmán, ¿no? Acá en Albania y Bosnia-Herzegovina, en Europa, ahí también profesan el Islam, ahí le vas a llamar musulmán. Y es más, podríamos ver hasta el color de la piel.
Acá en Indonesia son de ojos rajaditos, como chinos. Aquí en Nigeria, acá son africanos, negros, el África negra. También profesan el Islam. Aquí en Bosnia, Herzegovina, Albania, y también en Turquía son ojos azules, rubios, blancones, y profesan el Islam. Todos ellos se llaman musulmán. Acá en la India se separó Pakistán de la India. En Pakistán son cobrizos, ¿no? Y son musulmanes. O sea, son islámicos, todos ellos se llaman musulmanes, ¿no? Musulmán es para toda aquella persona que profesa el Islam. Islam es el nombre de la religión nada más, islámico. Árabe es una cultura. Hoy, no todos los musulmanes del mundo son árabes. Hay turcos, hay indonesios, hay pakistaníes, hay afganos, hay persas que profesan el Islam. Todos se llamarán musulmanes. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Y la península arábica, donde está justamente el origen de esta gran cultura, en la actualidad está ocupado por varios países. Arabia Saudita, Yemen, Omán, Qatar, Bahrein, no, ¿cuántos países? Eso es lo que hay que ver. ¿Correcto? Correcto. Entonces vamos a hablar solamente de los árabes, los que están en la península arábica. ¿Correcto? Entonces, esta gran cultura es una sociedad asiática, porque está en la península arábica, está en Asia, que le ha aportado al mundo, ¿qué, profesor? La religión. Una de las religiones más poderosas del mundo, así como el cristianismo, así como el budismo, el islam o islamismo. ¿Correcto? Este pueblo que en la Edad Media tuvo su apogeo, mientras Europa vivía en la oscuridad, ellos vivían su época de oro. Se van a fortalecer, se van a expandir, van a unir el Oriente con el Occidente. La cultura china, la cultura persa, la cultura hindú será conocida en Occidente, ¿no? En Europa, por los árabes. Los árabes son los intermediarios. Y gracias justamente a su expansión comercial. Repito, ¿dónde está Arabia? Arabia se encuentra ubicada en el continente asiático, en lo que conocemos como el cercano oriente asiático, en la denominada península arábica. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Ahí se encuentra ubicado. Exacto. ¿Correcto? ¿De qué vivieron? Bueno, en Arabia realizaron diversas actividades económicas, agricultura, ganadería, manufacturas, comercio, ¿no? Pero no podemos negar acá la importancia de la agricultura, ¿ya? Ellos desarrollaron diversas formas de aumentar la productividad agrícola, canales de riegos, diques, acequias. ¿Qué es una acequia? Una acequia es un canal, una canaleta para que pase el agua, pero de la arcilla y barro, ¿correcto? Normalmente utiliza las hierbas, las plantas, las malas hierbas, ¿no? Que están a su lado, para poder permitir que el canal no se quiebre. Normalmente de toda la planta se usa la raíz. Cuando la raíz de una planta crece mucho, esa raíz es como una malla. Entonces, si uno lo filetea con la pala, dejas un canal de riego, no se va a quebrar, no se quiebra los bordes. Eso se llama acequia. Y eso hay en muchas partes agrícolas, ¿no? Aprovechando esas raíces. Ese es aporte árabe. La noria, como podemos ver acá, ¿no? Se puede apreciar, por ejemplo, el caso de la noria, ¿no? La noria, chicos, es una rueda, ¿no? Una rueda que utiliza, por ejemplo, acá, la fuerza del agua. Y la fuerza del agua, al darse vuelta, está llevando agua hacia arriba y caen, ¿no? Riachuelos de agua en un canal, y este canal está llevando el agua a diversos lugares, ¿no? Es un gran aporte de los árabes. Los molinos de viento también, los molinos, otro gran aporte y uso también de los árabes, ¿no? Para moler el trigo. Utiliza el agua. Y mayormente la agricultura se desarrolló en algunos lugares fértiles, los pocos lugares fértiles que había en la península arábica, normalmente en zonas de oasis. En la región sur, en la zona del Yemen, aquí se desarrolló más la agricultura. ¿Correcto? Ah, ya. Ahora, los árabes también se dedicaron a la producción artesanal y de manufacturas, ¿no? Muy conocidos en la época medieval fue el acero de Damasco, en Siria actual, ¿no? En Bagdad se producía alfombras. En Mosul se lograba competir con las sedas chinas.
incluso, ¿no? Entonces, los árabes también se dedicaron a actividades artesanales y manufactureras. Pero donde van a ser conocidos mucho los árabes es en el comercio, porque unieron Occidente con el Oriente. ¿Te das cuenta? Los árabes en realidad son ese nexo, ¿ya? Y ellos tenían grandes caravanas de camélidos. Miren, las caravanas, ¿no? Nunca falta, ¿no? Algún oasis donde descansan. Y justamente ahí formaban sus mercados o zocos. Los mercados se llaman zocos, ¿correcto? Unieron, repito, el Oriente con el Occidente. Gracias a ellos se llevó la seda, la porcelana, la pólvora, la brújula, el papel hacia Occidente por parte de los chinos, las especies, la canela, clavo de olor. Los árabes lo traían desde Oriente para Occidente. ¿Te dan cuenta? Así es. La influencia árabe ha sido muy fuerte en esta historia. Ah, ya, profesor. Su moneda, la moneda árabe, es conocido como dinar. De ahí viene el nombre de dinero también, ¿no? El dinar de oro, que tuvo bastante peso en la península arábica, mucha fuerza, mucha solidez económica, y que en Europa occidental, hasta en el Imperio Carolingio, era usado como medio de transacción. Imagínense, ¿no? Era como el dólar de la época, por hacer una comparación, desde luego. ¿Cómo se organizó a nivel social? Veamos acá. Fue una sociedad, desde luego, clasista. Arriba la clase dominante y abajo la clase dominada. La clase dominante es aquella que tiene el poder político, el control ideológico, el control económico, el prestigio social. Aquí están los grandes terratenientes, ¿correcto? Los emires. Algunos también los pueden llamar tipo señores feudales, los feudales árabes, ¿correcto? Es una especie de nobleza que también se dedica a la guerra, que también se dedica al expansionismo, ¿no? Los emires son como los feudales, los señores feudales árabes. Abajo están los comerciantes, la élite comercial, una oligarquía, un grupo pequeño, pero muy poderoso a nivel económico, ¿no? Ahí estaban pues los dueños de las caravanas, los mercaderes, ¿no? Por ejemplo, Mahoma o Muhammad se le conoce en árabe, ¿no? Fue un comerciante, ya hablaremos de él, ¿no? Ellos son los sectores de la clase dominante, los grupos de poder. Y abajo están los sectores dominados. ¿Quiénes están acá? Por ejemplo, están los muslín o musulmán. Los muslín son todas aquellas personas árabes que profesan el Islam. Allá, profesor, que creen en Alá, ¿correcto? El mawali es aquella persona que no es árabe, pero que se ha convertido al Islam. Ah, sí, profesor, sí. Son los extranjeros conversos al Islam. Ya. Antes, chicos, quiero hacer un alto acá. Antes se le llamaba al turco, al indonesio, al persa, al nigeriano, a cualquiera, se le llamaba mawali. Este concepto no se usa hoy, ya no. En la actualidad, todo aquel que profesa el Islam, tú le vas a llamar muslim o musulmán. En la actualidad, hoy, ya no se utiliza el concepto mawali, sino en la actualidad usamos el concepto de muslim. Hayas sido tú de la península arábica. Antes era solo, el concepto de musulmán era solo reservado para los que eran de Arabia. Hoy ya no, es para todos aquellos que profesan el Islam en el mundo. Punto. ¿Correcto? Y también, aparte de los muslim o musulmán y mawali, están los dimnis. Los dimnis son aquellas personas que no profesan el Islam. O sea, pueden ser árabes, pueden ser también extranjeros, pero que no quieren profesar el Islam. Los árabes toleraban a ellos, si es que tenían un libro sagrado. Aquí estaban los judíos y estaban también los cristianos. Ah, ya. Lo respetaban, que sigan, profesan su religión, pero eso sí, deben pagar un impuesto, la yizia. Ah, ese impuesto es la yizia. Y es más, a muchos judíos y a muchos cristianos, en el caso de los cristianos, a los cristianos les convenía estar bajo el control de los árabes, pagar ese único impuesto. Porque si el cristiano estaba bajo la autoridad del Papa, de la Iglesia,
iba a pagar un montón de impuestos, diezmos, primicias, mesada. Uf, ¿te das cuenta? En la sociedad árabe hubo un momento en la historia en el que judíos, cristianos e islámicos vivían juntos. Los árabes eran tolerantes religiosos. No es como hoy nos han hecho ver. Estoy hablando de los árabes de la época medieval. Eran tolerantes. Mientras en esa época el cristiano era intolerante, fanático religioso, ¿no? El árabe era tolerante. En España vivían perro, pericote y gato, por decirlo. Todo va a cambiar en España, la España musulmana, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, conquistan la península, unifican España y obligan a todos a que sean católicos. Expulsan a judíos y también a musulmanes. Como es la historia, ¿no? Y todos deben ser cristianos católicos. Esa ya es otra historia que más adelante se verá. Pero, bueno, cómo cambia, ¿no? A nivel político, encontramos acá a la máxima autoridad, conocida cuando ya era un gran imperio, como califa. La máxima autoridad es el califa, es un emperador, ¿correcto? Y es el sucesor de Muhammad, de Mahoma. Es un líder político religioso. Es el califa, ¿correcto? Debajo está la chura. La chura es el Consejo de Ministros. Ahí puede estar el ministro de Agricultura, el ministro de Producción, el ministro de Comercio, hay varios. Esa es la chura, el Consejo de Ministros. Pero siempre hay un primer ministro. El primer ministro es el visir. El visir es quien dirige la shura, es decir, el Consejo de Ministros. ¿Correcto? Los walíes son los gobernantes de provincia. No nos olvidemos. Ya. Habían también unos jueces llamados cadíes. Los cadí. El cadí es el juez. Es el juez. ¿Correcto? Los cadí. Los jueces. En fin, esa era la verticalidad política también que había en la cultura árabe. Ya. Pero de todos los árabes, tal vez lo que te preguntarían en el examen de admisión, lo que más ha preguntado la UNI relacionado a la religión, al Islam. Islam es una de las más grandes religiones del planeta Tierra y se plantea que hoy es en población la segunda a nivel mundial. Más o menos para el año 2050, los pronósticos plantean, puede ser más o menos, que el Islam va a sobrepasar a los cristianos, sean cristianos ortodoxos, cristianos católicos, cristianos protestantes. Pero es una de las más grandes religiones monoteístas, ¿correcto? Ya. Y muchas veces decimos, ya, ellos adoran a Alá, ¿no? En realidad, Alá significa Dios. No es que su Dios se llame Alá, no, sino Alá es como un concepto, nada más, por decir la traducción de Dios, nada más. Entonces, ver acá, ¿no? El Islam, en realidad, chicos, es una síntesis religiosa. El Islam es una síntesis. Así, profesor, es una síntesis religiosa. Aprendí un poco del judaísmo. Aprendió un poco del cristianismo. Y aprendió un poco del mazdeísmo persa, del mazdeísmo o zoroastrismo. Así, profe, exacto. El Islam entonces es una síntesis. ¿Ya? Así, profesor, sí, la idea de un Mesías, la idea de paraíso, la idea de guerra santa, la sacan de acá, de los judíos, los cristianos. La guerra santa es la idea de que los buenos deben convertir en malos, no, deben convertir a los malos en buenos. Eso lo sacan del mazdeísmo, la guerra santa. El bien debe luchar contra el mal. Y a la espera de un Mesías, es judío. Los árabes, el Islam, respeta a Adán, a Eva, a Noé, a Moisés. Moisés, por ejemplo, Abraham, Moisés y Jesús son considerados profetas. Pero Muhammad o Mahoma, que es el que va a fundar el Islam, es el último profeta. Respetan a la Virgen María. Sí, ¿no? El Islam surge en el siglo VI y continúa hasta el día de hoy. Desde luego que en su expansión a través de los siglos va a chocar con el cristianismo occidental.
Es una de las más grandes religiones del planeta Tierra. Muy importante. ¿Qué significa Islam? Islam significa sumisión a Dios. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios y yo me someto. Es someterse, sumisión a Dios. Su libro sagrado es el Corán, no nos olvidemos. Es como la Biblia, ¿correcto? Fue escrito por un escribano llamado Said, por orden del califa Othman. Así, profesor, exacto. Uno de los grandes libros sagrados, ¿no? Entonces, ver ahí. Para ser un gran seguidor del Islam o ser un gran musulmán, tienes que seguir 5 pilares, los 5 pilares del Islam. ¿Correcto? Es algo así como para el cristiano los 7 sacramentos, ya para ellos son los 5 pilares del Islam. Para los cristianos católicos, claro. 5 pilares del Islam. Primero, aquí tenemos la shahada, o también llamado el credo o acto de fe. El credo o acto de fe. Es simplemente que todo musulmán diga, no hay más Dios que el mismo Dios y Muhammad, su profeta. Esa es una forma de traducir. Otra forma de traducción es, no hay más Dios que Alá y Mahoma, su profeta. Esta es otra forma de traducción. Otra forma de traducción es la que estás viendo tú acá, ¿no? Dice, Alá como único Dios y Mahoma, su enviado. Bueno, depende de la traducción, ¿no? Ese es, o sea, ¿qué es lo que nos dice este precepto? Que no hay otros dioses, no son politeístas, solo hay un único Dios y punto, ¿ya? No hay un hijo de Dios, que el hijo de una virgen van a ser, no, Mahoma simplemente es un enviado y es el último, punto. Es un ser humano que Dios ha escogido y punto, ¿no? Entonces, ellos no tienen el concepto de que si Mahoma es hijo de Dios, si es Espíritu Santo, si es el mismo Dios, no. No van a estar pensando, filosofando en ese tema, ¿no? Es una religión muy racional, ¿correcto? Así está planteado. El otro punto es la oración. La oración 5 veces al día en dirección a la ciudad sagrada, en dirección a la Meca, a la Meca. Es como si fuera Jerusalén o Roma, ¿no? Por decir. La dirección tiene que ser en Meca, 5 veces al día, en cualquier lugar donde estés. No te obligan a ir al templo. Por cierto, ahí el templo se llama la mezquita. ¿No, profe? No. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Si quieres ir al templo es por tu voluntad, no te obligan. Y cualquier persona que vaya al templo puede guiar la oración. Así, profe, exacto, cualquiera. No tienen jerarquía religiosa, no hay eso de papa, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, no hay nada. Lo único que hay es personas que guían la oración, los imanes, y cualquiera puede ser un imán, si es que sabes leer el Corán. En su templo, en el templo, llamado mezquita, no hay más que una pequeña mesita, una especie de podio, donde lo único que se coloca ahí es el Corán. Y nadie tiene silla, nadie. Todos se arrodillan y hacen oblaciones ahí, y es voluntario. Este siempre ha sido una característica del Islam. Tercero, es la limosna para los pobres, ¿no? Para los necesitados. Se llama zakat, ¿no? Si Dios te dio la bendición, te ha ido bien económicamente, no te olvides de otros a los cuales no le ha ido bien. Ayúdalos, ¿no? Para que Dios te siga dando la bendición, ¿no? Esa es la limosna para los necesitados. Pero eso sí, si tú vas a ayudar a los pobres dando limosna, tú tienes que hacerlo directamente. No le vas a encargar a alguien, oiga, usted compre esto, usted haga esto por los niños pobres, por las personas pobres. No, no, no. No es como en la visión cristiana, donde si a mí me va bien, yo soy millonario, le doy un milloncito, padre, un milloncito para los niños pobres. Ya usted encárgase de hacer una tómbola, hacer esto. Gracias, te va a decir el padre. Eso no hay. Tú mismo tienes que atender a los pobres, a los necesitados. Esa es limosna para los pobres. Es diferente, ¿no? ¿No? Cuarto, el ayuno. El ayuno es en el mes lunar del Ramadán, ¿correcto? Ah, es la fecha en que Mahoma recibió la palabra de Dios, pues, ¿no? Ah, fecha en que el Corán
empieza o le es revelado Mahoma. Es un mes de ayuno, ¿correcto? Nada de placeres, comidas, goces, sexo, prohibido, ¿no? Un mes. Entonces vemos acá. Y el último, el quinto, es la peregrinación. La peregrinación, una vez, aunque sea una vez en la vida, al menos una vez en la vida, hacia la Meca, ¿no? Todos, cualquier musulmán debe ir en su vida a la Meca. Es una sugerencia, ¿no? Vienes de China, vienes de Indonesia, vienes de Albania, vienes de Nigeria, ¿de dónde? De Perú, porque los hay también que profesan el Islam. Aunque sea una vez en tu vida, debes hacer la peregrinación. Es básico, es la religión más sencilla del mundo, es la única religión que sigue expandiéndose a nivel mundial, ¿no? A diferencia de la religión cristiana, muchas veces hoy ya no se vuelven creyentes, o incluso el ateísmo, ¿no? Aumenta en la cultura occidental. Es diferente. Y esta es la religión del siglo XXI para adelante, ¿no? Es racional en ese aspecto. La historia de los árabes es una historia también muy larga, ¿no? Y vamos a estudiar un poco de esta historia. Por ejemplo, la historia árabe, para muchos investigadores, empieza en el siglo VII, en el siglo VII de nuestra era. Ahí empieza, acá dice, acá. ¿Correcto? Así es. Antes del siglo VII y después del siglo VII. Antes del siglo VII está, por ejemplo, el periodo preislámico. Acá está el periodo preislámico. Y después del siglo VII viene el periodo islámico, como vemos acá. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Y desde luego, pues vamos a verlo hasta el siglo XII, siglo XIII. Ah, ya, profesor, va a ser así. Exacto, jovencitos, ¿no? Como podemos apreciar nosotros acá. Ah, ya. Y si ustedes se dan cuenta, primero tenemos que conocer el periodo preislámico, o sea, antes del Islam. ¿Qué había antes del Islam? ¿No? Los árabes, antes del Islam, eran politeístas. Los árabes eran politeístas. Creían en muchos dioses. La Meca ya era su capital religiosa y ahí habían más de 360 dioses. Eran politeístas. No eran unidos, eran tribus que se peleaban constantemente. Muchas tribus nómadas también existían. Creían en genios, creían en magos, brujería, ¿no? No había unidad, peleas y luchas, ¿no? ¿Ya? Pero todo va a cambiar cuando llega Muhammad. ¿Quién era Mahoma? Mahoma o Muhammad. Los cristianos despectivamente le dicen Mahoma, pero su nombre oficial, verdadero, es Muhammad. Muhammad es el nombre que más le ponen las personas a sus hijos a nivel mundial, a nivel planetario. ¿Se dan cuenta? Eso te demuestra cuántas personas en el mundo se llaman así. Y la mayoría está claro, pues, en el mundo musulmán, ¿no? Muhammad, ¿quién era? Muhammad era un niño, al nacer un niño, que pertenecía a la tribu de los corechitas. La tribu de los corechitas era la encargada de cuidar como sacerdote la Meca. Pero Mahoma tuvo una mala suerte. Su padre y su madre fallecen. Al quedar huérfano Mahoma, fue criado por su tío Mustafa, que también era pobre, ¿no? Y cuando no hay para comer, tienes que trabajar, pues Mahoma tuvo que trabajar con su primo Ali. Y Mahoma va a trabajar como camellero. Camellero es transportista de productos para otra persona, ¿correcto? Y Mahoma, al convertirse en camellero, ¿no? En camellero, guía el camello, va a visitar al Imperio Bizantino. Egipto pertenecía al Imperio Bizantino, Siria pertenecía al Imperio Bizantino, Palestina igual. Y ahí profesaban el cristianismo y el judaísmo en esta zona. Empezó a conocer ello. Empezó a visitar la cultura a los persas también. Y ahí estaba la religión mazdeísta. Entonces Mahoma se preguntaba por qué a ellos les va bien económicamente y a nosotros nos va mal.
Se preguntó él. Mira, él está aprendiendo entonces del mazdeísmo o zoroastrismo, ¿no? Lo que más adelante va a ser el Islam, ¿correcto? El Islam entonces surge de esas religiones. Ahora, ¿qué pasó? Mahoma como camellero, con el tiempo pues ya va a tener un problema. Su jefe, su amo, fallece. Y al fallecer, la viuda de su amo le pide matrimonio a Mahoma. Khadija, la famosa Khadija. Mahoma, que era pobre, ¿no? Le pide a una mujer rica, millonaria, que se case con él, cosa que Mahoma acepta. Mahoma se casa con Khadija. De esta forma soluciona sus problemas económicos y se convierte en un gran comerciante, un gran líder comerciante. Y ahí Mahoma, con todo lo que ha visto en su práctica, en su experiencia, él plantea que los árabes son pobres por estar desunidos, por tener muchos dioses. Deberíamos ser unidos como los judíos, como los cristianos y otros. Entonces, su objetivo político es lograr la unidad de los árabes. Más adelante, Mahoma va a plantear que se le presenta en sus sueños el arcángel Gabriel, que le dice que de su boca van a salir palabras de Dios, ¿no? El primero en convertirse a la nueva religión que viene ahora será su esposa, Khadija. Solo hay un único Dios, no hay otros. Y dice que la Meca debe convertirse en la capital de esta nueva religión. Y Mahoma va a ir a la Meca, ¿no? Va a la Meca, ¿no? Ahí se quiere entrevistar con los sacerdotes corechitas que cuidaban todos los dioses, que recibían siempre regalitos, ¿no? Y no aceptan el pedido de Mahoma, que sea la Meca la única capital, no. Más bien lo querían matar. Y Mahoma escapó. Esa huida de la Meca en el año 622, ¿no? Se conoce con el nombre de Égira. Ah, ya, acá está la Égira, ¿no? Año 622. Es la huida de Mahoma, la huida de Mahoma de la ciudad de la Meca hacia Yatrib. Hoy, Yatrib, sí, hoy es la ciudad de Medina. Hoy es la ciudad de Medina. Para muchos, esta huida en el año 622 es también conocido como la Égira o inicio, también se le conoce como el inicio de la era musulmana. Para algunos, esto es el año cero, el año cero. Mahoma escapó de la Meca hacia Medina. Y ahí en Medina, Mahoma difunde su palabra. Y muchos comerciantes le escuchan a Mahoma, que todo el territorio es tierra santa. Toda la península arábica es tierra santa. Acá no puede haber judíos, ni cristianos, ni otras religiones. Acá solo deben trabajar los que son, ¿no?, musulmanes, islámicos. Y le gustó a los comerciantes, y los comerciantes van a financiar a Mahoma. Tendríamos el monopolio de todo el territorio, fuera judíos, fuera cristianos, que tenían hasta ese momento poder económico, pues. Y eso es lo que hizo, una guerra santa. Los convenció, le financiaron, y así logró expandir. Con el tiempo, en el año 632, Mahoma toma la Meca y la convierte en capital del Islam. Y empieza todo esto, ¿no? Más adelante, Mahoma morirá allá por el año 632, y estando en Jerusalén, Mahoma sube al cielo, sube al paraíso. En la actualidad, en ese lugar donde Mahoma subió al paraíso, se ha construido un templo, el Templo de la Roca, Al-Aqsa le dicen, o Mezquita de Omar, ¿no? Jerusalén es una ciudad santa también para los musulmanes, aparte de la Meca, porque ahí subió Mahoma al paraíso. Cuando muera Mahoma, empieza ya el califato ortodoxo. El califato ortodoxo es el momento en el cual la ciudad de Medina es la capital política del mundo musulmán. Y acá van a estar los famosos califas, el primer califa Abu Bakr, ¿no? Así, profesor. El segundo califa es Omar, ¿no? El tercer califa es Othman, el cuarto califa es Ali. Pero ¿quiénes son todos ellos? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Son parientes de Mahoma. Abu Bakr, Omar y Othman son suegros de Mahoma. Mahoma se casó 4 veces. Bueno, 5 veces.
Porque la primera esposa, Khadija, se murió. Y después de morir, Khadija se casó 4 veces. ¿No? Abu Bakr fue suegro de Mahoma. Omar fue suegro de Mahoma. Osman también fue suegro de Mahoma. Y así. Ali no. Ali, ¿quién es? Ali es su primo de Mahoma. Pero Ali se casó con la hija de Mahoma, o sea, con su sobrina. Fátima. Fátima es la hija de Mahoma. Por lo tanto, Fátima se casó con su tío Ali. Ahora va a ser esposo. Entonces, ahí estamos bien. Y ellos, estos califas, se encargaron de expandir la cultura árabe. Por toda la península, por Irak, por Siria. Hicieron guerras. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. Entonces, este es después de la muerte de Mahoma, el califato ortodoxo, los que conocieron al profeta. Pero el problema va a llegar cuando esté Ali. Cuando Ali llega a ser califa, Fátima y Ali, su esposa Fátima, plantean que para ser califa tienes que ser pariente directo del profeta. Por lo tanto, Ali y Fátima son parientes directos. No Osman, no Omar, tampoco Abu Bakr, ellos son sus suegros. No tiene nada que ver. Y ahí viene un problema, pues una lucha que hasta el día de hoy va a impactar, ¿no? La lucha entre los denominados, ¿no?, sunitas y los chiitas. Los chiitas son los seguidores de Ali. Plantean que tienen que ser parientes directos los futuros califas. Los sunitas plantean que no. Los sunitas son los que plantean que cualquier persona limpia y pura de corazón puede ser califa, hasta un esclavo. En esta guerra, porque hay una guerra, triunfan los sunitas. Son derrotados los chiitas. Ali muere. Uy. Y un general sunita llamado Mujawiya, que pertenece a la tribu de Osman, toma el poder y se traslada a la ciudad de Damasco, la nueva capital política. Empieza el califato de la tribu de Osman, o sea, de los omeyas, ¿no? Pero acá empieza el califato omeya. Ellos plantearon que cualquiera podía ser califa, pero sin embargo, los califas van a salir ahora de la tribu de Osman, todos sus descendientes, ¿no? Es en este periodo, ya en el califato omeya, miren ustedes el espacio temporal que dura, ¿no?, donde los árabes van a llegar a su máxima expansión. La capital política es ahora en Siria, Damasco, ahí, desde ahí parte. La Meca siempre va a ser capital religiosa, pero ya no, Medina ya no, ¿no? Llegan por occidente hasta España. Derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete, especialmente a Don Rodrigo. Ahora los árabes se quedan en España. Van a estar los próximos 700 a 800 años ahí. Llegan a la máxima expansión por Oriente, Occidente, los árabes. Bueno, pero más adelante, ya por los años 750, por ahí, los árabes van a vivir también una crisis política muy fuerte. Un general llamado Abul Abbas los envenenó. Envenenó a la familia omeya, toda la familia, en un banquete, ¿no? Más de 90 integrantes de los omeyas son envenenados, ¿no? Abul Abbas toma el poder como califa. Pero uno de los omeyas sobrevivientes, Abdel Rahman, escapó, huyó hacia España, y en España sus descendientes fundarán un califato separado, el califato de Córdoba. Abul Abbas, desde luego, toma el poder. Abul Abbas, el sanguinario. Y Abul Abbas toma el poder, inicia el califato abásida. Acá van a aparecer otros califatos que no obedecen a Abul Abbas, el califato fatimí, el califato de Córdoba, el califato gaznimí, y así. Pero, aún así, con los descendientes de Abul Abbas, el califato árabe el califato abásida, llegará a dar su mayor esplendor cultural. La capital política va a ser la ciudad de Bagdad, la ciudad de las mil y una noches. Así, profe, exacto. ¿Ya? Esta es la época del ascenso cultural, que ahorita vamos a ver. Y acá los visires van a tener mucho poder, los primeros ministros, que desplazan al califa, ¿no? Démonos cuenta de eso. Con el tiempo,
los turcos selyúcidas los van a conquistar, allá por el siglo XIII. Fin, con la invasión de los turcos selyúcidas. Los árabes van a estar dominados por los turcos hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el siglo XX, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los turcos conquistaron militarmente a los árabes, ¿ah? Los árabes estaban sometidos, pero si bien los turcos conquistaron militarmente a los árabes conquistaron a los turcos culturalmente, ¿correcto? Con el tiempo los turcos se volvieron islámicos, musulmanes. Asumieron toda la cultura árabe. ¿Qué te parece? La cultura árabe es poderosa, es fuerte hasta el día de hoy. ¿Mm? Entonces, ver ello, pues, ¿no? Bueno, ¿qué aportes culturales nos dieron los árabes? ¿No? Hay muchos aportes culturales, obras literarias como Las Mil y Una Noches, ¿no? Ahí está la historia de la princesa Cherezada, ¿no? Que cuenta la historia de Sinbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara, ¿no? En filosofía, reflexionaron jovencitos estudiando a Aristóteles y a Platón, ¿no? A Averroes, por ejemplo, ¿no? Ellos tradujeron del griego al árabe las obras de Aristóteles y Platón. En Europa se habían perdido estas obras, no se sabían estas obras. Al final, por España, como allí predominaba el árabe, del árabe se tradujo al latín el trabajo de Aristóteles, la filosofía de Aristóteles, el aristotelismo, imagínense. ¿No? Entonces, ver acá, y uno de los grandes es Averroes, pues, ¿no? Tener en cuenta ello también, ¿no? Si no, no se hubiera desarrollado la escolástica medieval en Europa, gracias al redescubrimiento, pues, de los cristianos por parte de los obras de Aristóteles, gracias a los árabes. En ciencias, ¿qué podemos decir en ciencias? Destacaron en matemática, el álgebra, la trigonometría, estudiaron geometría. La geometría es aporte de otros pueblos, ¿no? La aritmética, pero los árabes, álgebra y trigonometría a la cabeza. Los números arábigos que hoy usamos, 1, 2, 3, 4, ese es aporte de los árabes, 5 y así. En realidad, no es árabe, son de la India. Los árabes llevaron estos números hindúes a Europa. Son números de la India, pero nosotros le llamamos arábigos. Adiós, números romanos. Desarrollaron la alquimia. La alquimia es la química. Ahí está, ¿no? Ellos podían convertir, ¿no? Hicieron combinaciones, pues descubrieron el alcohol, ¿no? Buscaban la piedra filosofal. La piedra filosofal es tratar de convertir cualquier metal en oro o en plata, y hacían combinaciones clínicas. O también a ello se debe el famoso elixir, ¿no? De la vida. El elixir de la vida es la fuente de la juventud, ¿no? Por eso eran grandes químicos o alquimistas. Antes a la química se llamaba alquimia, alquimista, como Al-Razaid. En física hicieron estudios sobre la óptica, en oftalmología, no sobre los lentes. Hacían cirugía al ojo, ¿no? Ahí están las cataratas. Hacían, por ejemplo, operaciones, ¿no? Conocían la circulación de la sangre, hacían disecciones, la limpieza. Los árabes eran así, están muy avanzados en medicina. Mientras en Europa Occidental, en la Edad Media, estaba prohibido estudiar el cuerpo porque ese era pecado, acá no, había un gran avance en medicina, en química, en física, en matemática, el ajedrez, los polinomios, cuántos aportes los árabes. A nivel arquitectónico, la cultura árabe rescata de lo bizantino, de lo romano, de lo persa, los arcos, las cúpulas, las columnas. Hace una síntesis y combinación. Y de ahí nacen sus famosas arquitecturas. Ahí está, por ejemplo, la mezquita. Esta es la mezquita de la Roca, Al-Aqsa, en Jerusalén. La mezquita. Los alcázar y los alcazábar son fortalezas. Los dos son fortalezas. ¿Correcto? Los dos son fortaleza, Alcázar y el Alcázar. Sino que el Alcázar es una fortaleza palacio para un hombre rico, millonario. ¿Correcto? En cambio, el Alcazábar es una fortaleza, pero que rodea una ciudadela, una fortaleza ciudadela.
No es un solo palacio. A los palacios les podemos llamar castillo, bueno, castillo. Pero al Alcazaba, como es una ciudadela, se le va a llamar, a esta ciudad fortaleza se le llama Alcazaba. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplo, el Alcázar en Sevilla, ¿no? Imagínense, en España es para una sola familia, ¿no? En cambio, el Alcázar es una ciudadela, protege un pueblo, con sus muros ahí, con sus torres o atalayas, ¿no? Aporte árabe. ¿No? Los árabes en sus templos no tienen nada de imágenes, nada, cero, está prohibido. No se repiten imágenes de Dios, de Alá, nada. Es una característica. Abundan mucho los arabescos o mayólicas, ¿no? He ahí. Entonces, ver ahí, acá tenemos un ejemplo de la química, la piedra filosofal, el elixir de la vida que hablamos. ¿Cuánto aporte, no? Muchos de ellos lo vemos el día de hoy todavía. Esto es por decir, chicos, uno de los grandes aportes pues, que nos han dado los árabes al mundo. ¿Correcto? Muy bien, a seguir estudiando hasta esta parte de nuestra clase, pues, jovencitos. ¿Correcto? Muy bien.